Ciclo de Introducción a las Ciencias de la Salud UC3 Salud Pública y Humanidades. Documento de Trabajo 1. La salud y la enfermedad a través de la historia, una aproximación desde la salud pública y la salud colectiva. Autores: Gabriel Barrero, Leandro La Rosa, Agustina Madamo, Corina Espinosa, Adán González. Introducción. Este documento presenta la salud y la enfermedad como construcción histórica y social. De forma sintética se acercan algunas concepciones contemporáneas de los conceptos de salud y enfermedad. Se destaca que las definiciones actuales, como la de la Organización Mundial de la Salud, OMS, han transitado desde una visión puramente biológica hacia modelos dinámicos que incluyen el bienestar social y la interdependencia ambiental. Un aspecto relevante es la tensión entre la salud pública tradicional, centrada en los enfoques biomédicos, y la salud colectiva latinoamericana, que propone un paradigma emancipador centrado en la determinación social y la acción política como aspecto central de la transformación de la salud de las comunidades. Desde esta perspectiva, se concibe la salud como resultado de procesos históricos donde convergen relaciones de poder, condiciones socioeconómicas y contextos culturales, exigiendo abordajes interdisciplinarios y transformaciones estructurales para su preservación. La salud y la enfermedad como construcción sociohistórica. La medicina occidental moderna es una de las muchas prácticas sociales y cuerpos de conocimiento relacionados a la salud y a la enfermedad humana. De hecho, es de los de más reciente desarrollo en la historia de la humanidad y debe asumirse en continua construcción o reformulación, no como un saber y una práctica osificada. En la actualidad convive con otras prácticas y con otros cuerpos de saber. Por ejemplo, en muchas sociedades del mundo conviven la medicina occidental moderna y la medicina tradicional china, cuyo origen se remonta a más de 3.500 años. También se practica, junto a la medicina occidental, la medicina ancestral de la India, medicina ayurvédica, un enfoque holístico con aproximadamente 3.000 años de antigüedad. De igual manera, en el continente americano actualmente coexisten prácticas que combinan la medicina moderna occidental con aquellas propias de grupos sociales y culturales con vínculos ancestrales, pueblos originarios. Desde la filosofía griega, Hipócrates de Cos, 460 AC, 377 a.C., consideró que la enfermedad era una manifestación de la vida del organismo físico, que resultaba de cambios en su sustrato material. A partir de la observación y de la experiencia, el cuerpo debía ser tratado como un todo y no como una serie de partes. Los estudios históricos sobre la medicina ubican a Hipócrates como uno de los principales precursores de la medicina racional y de la ética médica, juramento hipocrático. Durante el transcurso de la Edad Media en el mundo árabe se practicaba la disección de cadáveres, la observación y los experimentos. Los árabes sustentaron enfoques materialistas para la explicación de la salud y la enfermedad, señalando que de acuerdo con el equilibrio o el desequilibrio de 6 principios se mantenía la salud o se producía la enfermedad. Estos principios eran: el aire puro, la moderación en el comer y en el beber, el descanso y el trabajo, la vigilia y el sueño, y la evacuación de lo superfluo. En el desarrollo de la medicina occidental, un importante papel debe ser reservado a los médicos árabes, persas y judíos, pues fueron quienes resguardaron los conocimientos de la antigua medicina griega. Todo intento por estudiar y comprender cómo se ha ido concibiendo la salud y a la enfermedad en la cultura moderna occidental debe considerar en su análisis una reflexión histórica sobre el papel que ha tenido el desarrollo del pensamiento científico moderno. Este sentó las bases de la medicina moderna, consolidándola como disciplina, es decir, como cuerpo de conocimiento científico institucionalizado. Desde la doctrina filosófica de René Descartes, 1596 a 1650, se promovió la escisión dual del mundo natural en dos sustancias, la res extensa, lo corpóreo reducido a leyes mecánicas de extensión y movimiento, determinado por su ambiente físico, y la res cogitans, el alma, la conciencia con capacidad de establecer juicio, lo inmaterial. Ese paradigma filosófico habilitó la mirada de la res extensa, del mundo natural vivo, como una máquina, es decir, como materia capaz de ser comprendida en su estructura y funcionamiento. De esta manera, en la medida que muchas de las conductas observables en las personas dependían de procesos físicos, ellas podían explicarse mecánicamente. El racionalismo cartesiano ha tenido un importante influjo a través de los siglos hasta la actualidad y ha calado profundamente el pensamiento médico occidental moderno. En el lapso que se extiende desde el último cuarto del siglo XV hasta la finalización del siglo XVII se consolidó el pensamiento médico-científico moderno occidental, organizado alrededor de la enfermedad y de la clínica.
Ello fue acompañado por el desarrollo de tecnologías que posibilitaron una nueva forma de aproximación al mundo material y, con ello, también a su dominación. El microscopio compuesto, por ejemplo, nació durante el siglo XVII, lo que facilitó el desarrollo de la microbiología, ciencia que trata a los seres vivos cuyo tamaño se encuentra por debajo de las posibilidades directas de la visión humana. Lo que se ha querido mostrar y ejemplificar hasta aquí es que las distintas visiones y prácticas sobre la salud y la enfermedad deben ser entendidas en sus contextos históricos. Esto nos lleva a sostener que la posición hegemónica de ciertas visiones y prácticas no es el resultado únicamente de la acumulación de conocimiento respecto al funcionamiento del mundo natural y social, sino, más bien, de procesos que combinan consensos e imposiciones, fenómenos que se derivan y son expresión de relaciones de poder. Por ejemplo, en el siglo XIX ciertos comportamientos adoptados por algunas mujeres fueron considerados síntomas de una patología a la que el campo médico denominó histeria. De hecho, el término histeria proviene del griego histera, que significa útero. No fue hasta 1952 que la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, dejó de considerar a la histeria como enfermedad. De igual manera, en 1973 la APA eliminó a la homosexualidad del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Mientras que recién en 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, OMS, eliminó a la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas. De esta manera, las representaciones y las prácticas en relación a la salud que adoptan las personas no son hechos aislados ni espontáneos, sino que tienen anclaje espacial y temporal, en el marco de los contextos económico, social y cultural del que forman parte los individuos. Algunas aproximaciones contemporáneas a los conceptos de salud y enfermedad. En lo que sigue se presentan algunas definiciones sobre salud y enfermedad. Muchas de ellas constituyen definiciones clásicas, al tiempo que se les puede atribuir un carácter normativo. El hecho de que sean normativas significa que en la medida que estas definiciones se expresan en formas institucionales, las actividades de las personas son configuradas y o reguladas por ellas. En 1948 la OMS definió a la salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad, Teris, 1980, p. 40. Por primera vez se define a la salud por aspectos positivos y no por contraposición a la enfermedad. Sin embargo, esta definición también despertó algunas críticas, las cuales se centraron en que se concibe la salud como algo utópico, que implica un completo estado de bienestar. No es una definición operacionalizable. ¿Cómo se pondera el bienestar? Es estática, ¿es la salud un estado o una situación? Es subjetiva, ¿quién determina un completo estado de bienestar? Las críticas parten del hecho de que la salud y la enfermedad no son categorías ni estados nítidamente diferenciados, sino que son parte de un proceso que implica un equilibrio permanente de diversos factores naturales y sociales en continua interacción. Para Milton Teris, 1980, la salud es un estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento, y no únicamente la ausencia de malestar o dolencia, p. 41. Este concepto discute con la perspectiva introducida por la OMS en 1948 que define a la salud como completo estado de bienestar, puesto que se propone pasar de una concepción estática de la salud como completo estado, a una concepción dinámica, distintos grados de salud. Así, la salud y la enfermedad forman un continuo en el que la enfermedad ocupa el polo negativo y la salud el extremo positivo, figura 1. Para Sayera San Martí, 1985, la salud es el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, y de capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales en los que vive inmerso el individuo y su colectividad, p. 17. Esta definición agrega la importancia del factor ecológico y el entorno como determinantes o condicionantes de la salud individual y colectiva. En el año 2011, en el segundo Seminario Internacional sobre Salud Intercultural desde los Pueblos Indígenas se acordó definir a la salud como la capacidad de convivencia armónica de todos los elementos que constituyen el equilibrio en la naturaleza, incluyendo el territorio, los derechos colectivos y la paz interior de los hombres y mujeres, con los demás seres que los rodean y con los espíritus y deidades de los pueblos indígenas. Centro de Culturas Indígenas del Perú, 2011. Desde el año 2008 la OMS incorporó dentro de su concepción de la salud el enfoque de una salud, One Health. Esta noción, que data de las décadas de 1960 y 1970, surgió en el campo de la medicina veterinaria como forma de atender a la zoonosis como problema de salud pública.
Una salud hace referencia a la interdependencia existente entre la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Bajo esta perspectiva se resalta la importancia de las acciones interdisciplinarias, multisectoriales e interinstitucionales. En síntesis, para dar cuenta de la salud de las personas no solo es necesario conocer los diferentes aspectos relacionados con la biología, con la fisiología de los cuerpos humanos, sino, también, se tornan relevantes las características del medio donde las personas desarrollan sus actividades cotidianas, los servicios a los que acceden, los estilos de vida particulares y de la comunidad en el que cada individuo está inserto. Todos estos aspectos interactúan de forma dinámica y constituyen situaciones singulares que deben ser abordadas en su especificidad. Pese a que en la actualidad el modelo biomédico, modelo que coloca a la enfermedad como un problema estrictamente biológico, sigue siendo dominante, han surgido cuestionamientos centrados en su exacerbada racionalidad técnica. Dicha racionalidad deja de lado las configuraciones culturales en las que se producen los procesos y prácticas referidas a la salud y a la enfermedad. La identidad de género, el entorno físico que habitan las personas, las prácticas alimenticias, el acceso al consumo de bienes y servicios, la educación, las condiciones laborales, la pertenencia a grupos sociales y étnicos, la disponibilidad, acceso y calidad de los cuidados médicos, el tiempo libre, las tradiciones y costumbres respecto al cuerpo, constituyen algunos de los tantos aspectos que se asocian a la salud y a la enfermedad. La salud pública. Entre los siglos XVII y XVIII comenzaron a desarrollarse en Europa las prácticas en salud que responsabilizan al Estado por la salud de la población, dando origen a lo que denominó como sistema de policía médica, Estado vigilante de la salud del pueblo. El término, policía médica, fue utilizado por primera vez por Wolfgang Thomas Rau, 1721 a 1772, en 1760, en la obra Reflexiones sobre la utilidad y necesidad de una ordenanza para la policía médica en un Estado. Gedanken von dem Nutzen und der Notwendigkeit einer medizinischen Polizeiordnung in einem Staat. Pero es a Johann Peter Frank, 1745 a 1821, a quien se le atribuye ser el fundador de la salud pública moderna. En 1784 Frank publicó lo que se asume fue el primer tratado moderno de salud pública e higiene, un sistema completo para una policía médica, System einer vollständigen medizinischen Polizei. Se debe tener presente que el término, policía, aquí debe ser entendido como política, en su acepción administración del Estado. Por lo tanto, refiere a la administración desde el Estado de las cuestiones vinculadas a la salud de la población. La industrialización, urbanización y la pauperización de grandes contingentes de trabajadores hicieron más notorio el vínculo entre salud y sociedad, al tiempo que pusieron sobre la mesa la importancia de concebir a la salud y a la enfermedad como fenómenos sociales. Ello estuvo acompañado por el interés de otras disciplinas, las ciencias sociales y humanas, por dar cuenta de estos fenómenos. El conocimiento producido por estas disciplinas, además, se constituyó en un insumo estratégico para la toma de decisiones políticas en momentos de gran descontento y agitación social. El nacimiento de la salud pública moderna responde a fenómenos propios de la revolución industrial, la industrialización, la urbanización y la pauperización de los sectores populares. Hechos que produjeron la rápida multiplicación de enfermedades transmisibles, tuberculosis, neumonía, sarampión, viruela y cólera. Las reivindicaciones laborales y de condiciones de vida de los trabajadores, así como la necesidad de preservar la funcionalidad de la mano de obra, sentó las bases para el surgimiento de la salud pública moderna. Se considera al inglés Edwin Chadwick, 1800 a 1890, como uno de los principales precursores de la salud pública en Europa. En 1848 Chadwick impulsó un conjunto de medidas sanitarias a partir de las leyes de salud pública, Public Health Act. Estas leyes concedieron poderes especiales a las autoridades municipales para hacer cumplir las regulaciones sanitarias e impulsaron el desarrollo urbano y la planificación de los servicios públicos. Con ello se consideró a la salud pública como un problema no exclusivo de la medicina, sino también de la ingeniería y el urbanismo. Como dato adicional, se debe tener presente que en 1854 el médico inglés John Snow, 1813 a 1858, demostró que la epidemia de cólera, que por entonces azotaba a Londres, era causada por el consumo de aguas contaminadas, Cerda y Valdivia, 2007. Snow observó que cuando en 1853 una de las dos compañías que abastecían las numerosas bombas de agua de uso público de la ciudad, la Lambeth Water Company, trasladó su toma río arriba, a una zona más limpia, del río Támesis,
la mortalidad fue menor en aquellas zonas abastecidas por la Southwark and Vauxhall Water Company, empresa que mantuvo la toma de agua en unas zonas más contaminadas del Támesis. Al comparar las tasas de mortalidad, Snow demostró que los hogares abastecidos por esta última tenían una mortalidad 8,5 veces mayor. Ese mismo año, ante un brote explosivo en Golden Square, distrito de Soho, Snow investigó la bomba de agua de Broad Street, registró las muertes y comprobó que la mayoría de los fallecidos consumía agua de esa fuente, por lo que logró que se retirara su palanca, medida tras la cual los casos disminuyeron. A partir de este trabajo, Snow se posicionó como uno de los pioneros en el uso de metodologías de investigación epidemiológica moderna. La bomba de agua de la calle Broad, sin su palanca, persiste en la actualidad como recuerdo histórico de aquel acontecimiento. Cerda y Valdivia, 2007. Por su parte, ya en el siglo XX, el estadounidense Charles Winslow, 1920, definió a la salud pública como la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las infecciones de la comunidad y educar al individuo en cuanto a los principios de la higiene personal, organizar servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las enfermedades, así como desarrollar la maquinaria social que le asegure a cada individuo de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. P. 23. Uruguay no fue ajeno a estos procesos. El país fue pionero en la región en el desarrollo de la salud pública. Ello se tradujo en la creación de instituciones tempranas como la Comisión de Higiene Pública, 1829, la Comisión de Caridad y Beneficencia Pública, 1889, y el Consejo Nacional de Higiene, 1895, año en que también se fundó el Instituto de Higiene. La creación del Ministerio de Salud Pública, MSP, a través de la Ley Orgánica de Salud Pública en el año 1934, también representó un hito trascendente en este sentido. La salud pública como un espacio de controversia. Para López Arellano, 2017, la salud pública representa un campo de saberes y prácticas que aborda la salud de los colectivos humanos y las respuestas sociales organizadas para promoverla y mejorarla. P. 15. Por lo tanto, la noción de salud pública alberga, por lo menos, dos significados, como campo de saberes, como espacio de conocimientos, y como práctica social, acciones concretas tanto colectivas como individuales. Ello debe ser interpretado en el marco de relaciones de poder situadas que determinan que es un saber válido / verdadero y que es una práctica considerada legítima en lo que refiere a la salud de las personas. Esto nos conduce a interrogarnos sobre quién define cuándo un problema ha de ser considerado un problema de salud pública, así como quiénes son las personas indicadas para abordarlo. Laurence Gostin, referido por López Arellano, 2017, hace referencia a dos perspectivas sobre salud pública, la acotada y la ampliada. La perspectiva acotada se centra en el modelo biomédico, se preocupa por la enfermedad y privilegia la intervención técnica para combatirla. Su proceder se inscribe en el método positivista y en la noción de riesgo, y se orienta al estudio de los factores que afectan la salud de la población, factores de riesgo, sean estos biológicos, ambientales, conductuales o sociales, con el propósito de modificar las exposiciones riesgosas. López Arellano, 2017, p. 17. Como se verá más adelante, la perspectiva acotada sobre salud pública se relaciona con dos conceptos centrales, los determinantes de la salud y la promoción de la salud. En cambio, la perspectiva ampliada entiende la salud-enfermedad como resultado de los modos de vida de los colectivos y expande su mirada a los procesos sociales productores de enfermedad y muerte, para así proponer intervenciones sociosanitarias y transformaciones estructurales. La medicina social y la salud colectiva latinoamericana se inscriben en esta perspectiva. López Arellano, 2017, p. 17. Desde esta visión resulta central el carácter social asignado a los procesos de salud-enfermedad, por lo cual categorías como producción social de la salud, determinación social de la salud, estructura y clases sociales pasan a tener centralidad descriptiva y analítica. Esta perspectiva tiene una mirada crítica sobre la idea de determinantes de la salud y del enfoque clásico de la promoción en salud. Ambas perspectivas presentan diferencias filosóficas, teóricas, metodológicas e instrumentales en torno a la definición de lo que es un problema de salud pública, así como de su resolución. Las distintas miradas sobre la salud pública influyen en las características que toman la planificación, la organización y la gestión de la salud.
El movimiento latinoamericano de la salud colectiva y de la epidemiología crítica. El movimiento de la salud colectiva latinoamericano surgió en la década de 1970 con la intención de proponer un paradigma renovado de la salud pública. La crítica de esta perspectiva se centró en que la visión de la salud pública tradicional le otorgaba especial importancia a la enfermedad y que le atribuía un lugar protagónico al Estado en la toma de decisiones sobre la salud de las personas. La visión latinoamericana concibió a la salud no solo como ausencia de enfermedad, sino como un proceso social complejo, influenciado por factores diversos, al tiempo que ubicó al Estado como un actor más junto a las organizaciones sociales y a las instituciones en la construcción colectiva de las condiciones de salud de los pueblos. Hay que contextualizar su emergencia en un continente, y en particular en algunas regiones, en el que conviven culturas heterogéneas, donde lo comunitario tiene un peso considerable en la toma de decisiones de los colectivos y donde se identifican graves problemas de exclusión y de desigualdades. Aunque la salud colectiva latinoamericana respondió a un pensamiento crítico, emancipador, propio de las décadas de 1960 y 1970 en la región, también resultó del influjo que generó el desarrollo de la medicina social surgida en Europa a finales del siglo XIX, la cual se extendió al resto del mundo durante el siglo XX. En este sentido, una de las figuras destacadas de esta corriente, Rudolf Ludwig, 1821 a 1902, sostuvo 1848 que preservar la salud y prevenir la enfermedad requiere de total y limitada democracia y medidas radicales, y no de meros paliativos. Bray, 2023, p. 54. La salud colectiva aborda la salud-enfermedad de los sujetos a partir de su pertenencia a grupos sociales. Estas formas de inserción determinan el curso de vida de las personas, lo que se traduce en procesos de salud-enfermedad diferenciales. Bertolozzi y de la Torre, 2012. Si bien la salud colectiva presenta puntos de convergencia con la salud pública, difiere de ella en cómo se reconstruye lo social, en cómo se reconocen e interpretan los mecanismos de determinación de los procesos de salud y en cómo se investiga. López Arellano, 2017. Uno en la salud colectiva posiciona a lo social, como resultado de contradicciones entre los distintos grupos sociales y ubican las causas de la desigualdad en la naturaleza de las formas de producción y en la distribución de la riqueza de una sociedad. p. 22. 2. En la salud colectiva, la determinación de los procesos de salud se vincula a la existencia de procesos sociales complejos que modelan y subsumen a los procesos biopsíquicos, y que requieren ser reconstruidos teóricamente en términos de su configuración histórica. pp. 22 a 23. 3. El abordaje de la salud colectiva propone trabajar con variables relacionales, que además de describir las condiciones de salud-enfermedad, pretende explicar su determinación y distribución diferencial a través de un proceso de construcción conceptual. p. 22. Una de las principales críticas a este abordaje se centra en la dificultad para operacionalizar, medir, estos aspectos conceptuales. Más allá de ello, esta perspectiva ha privilegiado los estudios cualitativos en la investigación en salud, al tiempo que ha estimulado el desarrollo de la epidemiología social y el aporte de las ciencias sociales en las cuestiones que hacen a la salud de los grupos humanos. En el marco de las discusiones sobre la salud colectiva latinoamericana surgió la epidemiología crítica, con la intención de proponer un paradigma nuevo en relación a lo que se ha dado a llamar la epidemiología convencional de tradición anglosajona. Hernández, 2009. Esta visión enfatiza la importancia de contemplar las condiciones sociales concretas y el derecho a la salud de los pueblos, al tiempo que ponen a la sociedad toda como hacedora en la generación de las condiciones que aseguren su salud. La epidemiología crítica, a diferencia de la epidemiología hegemónica, introduce la dimensión política como un aspecto central a la hora de abordar los procesos de salud y enfermedad. Hernández, 2009. En síntesis, existe una visión de la salud pública, visión acotada, que históricamente ha privilegiado el papel del Estado como actor protagónico para asegurar las condiciones que permitan mantener la salud de una sociedad. En esta perspectiva se inscribe la epidemiología hegemónica. En contrapartida, posturas más arraigadas a la perspectiva de la salud colectiva latinoamericana, visión ampliada, como la epidemiología crítica, enfatizan en la importancia de contemplar las condiciones sociales estructurales como generadoras de las condiciones de salud de las personas, al tiempo que ponen a la sociedad toda como responsable en la generación de las condiciones que aseguren su salud. A modo de repaso, ¿por qué la salud y la enfermedad deben entenderse como construcciones históricas? La forma en que una sociedad define qué es estar sano o enfermo no es neutral ni universal, sino que depende de su contexto histórico, cultural, científico y político. A lo largo del tiempo, distintas prácticas médicas,
instituciones y relaciones de poder han establecido que saberes son legítimos y que conductas son consideradas normales o patológicas. Historicidad. Las concepciones de salud y enfermedad cambian en el tiempo. Lo que en una época fue considerado enfermedad, por ejemplo, la histeria o la homosexualidad, en otra dejó de serlo. Relaciones de poder. La hegemonía de ciertos modelos médicos no depende solo de la acumulación de conocimiento científico, sino también de consensos e imposiciones sociales. Modelo biomédico, consolidado desde la modernidad, centró la explicación de la enfermedad en procesos biológicos y en una racionalidad técnica, influida por el pensamiento cartesiano. Dimensión social y cultural. Las condiciones de vida, el trabajo, la educación, el género, el entorno ambiental y las tradiciones culturales influyen en los procesos de salud-enfermedad. Pensar la salud históricamente implica comprender que no estamos ante una verdad fija, sino frente a procesos sociales dinámicos que reflejan cómo cada sociedad organiza la vida, el conocimiento y el poder.